gracias, Lupa. Esto lo menciono no solo porque quería compartirles ese dato, porque de verdad creo que es muy importante poder apoyar y disfrutar de estos eventos culturales como esa exposición tan excelente, sino que se liga directamente al tema que tratamos hoy, también porque, bueno, como ya he mencionado, mi papá es un lugar muy bonito, un lugar antiguo, y los baños son excelentes, cómodos, pulcros, pero a lo que voy, hasta en los baños hay cuadros. Por ejemplo, yo encontré un paisaje muy bien hecho, hecho al óleo, y una réplica de una obra de Rembrandt. Y en el baño de caballeros, cosa que pude saber gracias a papá, había un grabado de Don Quijote. Entonces, imagínense eso. La profecía de Sancho se cumplió a tal punto que en un baño, uno se puede encontrar una representación de Don Quijote. Perdón. Voy a aprovechar para tomarte la palabra e interrumpirte para hacer un comentario. Yo he estado en montones de lugares, sobre todo restaurantes en donde hay pinturas o murales que representan fragmentos del Quijote, pero es que son unos cuantos. Y yo no sé si ustedes alcanzarán a darse cuenta de la importancia que tiene el hecho de que en ese pasaje mencionado por Marinita del Quijote, Sancho diga algo profético que se cumple con tantísima certeza. Cervantes era un hombre con una preclaridad increíble, no solamente era tan sabio como ha mencionado Marianita, sino alguien que de alguna manera era capaz de anticiparse a algunas cosas, y yo me atrevería a decir que tenía incluso información privilegiada. Uno solo se da cuenta de eso si lee con algo de juicio su obra, en particular el Quijote, y hay un montón de cosas que están como en un segundo plano, ¿no? Están como por debajo de lo que uno lee y que nos están diciendo otras cosas. Entonces, ese fragmento de aquella frase profética de Sancho en realidad tiene mucha más importancia de la que uno podría imaginarse, y que puede pasar desapercibida si uno no hace una lectura juiciosa. Gracias. Muchas gracias, Lupa. Por cierto, ahorita como se puso tan nublado, lo cual eso sí nos ayuda a que esto se vea mucho mejor, porque hay menos luz. Yo pensaba que estaban sonando truenos, pero no, soy yo. Por el micrófono. Entonces, ahora vamos a referirnos a, bueno, ya vemos que Don Quijote ha sido una inspiración fundamental en la historia de la humanidad, de verdad mucho más de lo que uno a veces se imagina. Pero, ¿qué es Don Quijote? Porque a veces lo tenemos muy presente por esas referencias, pero de repente no tenemos mucha conciencia de qué es exactamente Don Quijote. Entonces, si buscan por ejemplo en internet o en algún libro de literatura, van a encontrar que dice que es una novela caballeresca, de estilo literario cortés y considerada la primera novela moderna. Pero, ¿qué es una novela caballeresca? O cortés. Y moderna. Porque además en estos tiempos uno diría, bueno, es una novela que tiene más de 400 años, eso no me suena muy moderno. Bueno, vamos a ver por qué es cada una de esas cosas. Empecemos por qué es la novela caballeresca. La novela caballeresca es un reflejo realista de los caballeros andantes de la época, resaltando las cualidades del ser humano, evitando la exageración, entre comillas, fantástica. Pero las novelas caballerescas son lo mismo que las novelas de caballerías, porque a menudo escuchamos esos dos términos, sobre todo el segundo. Pero son lo mismo. Bueno, la novela de caballerías es un relato cuyo protagonista es un caballero andante, usualmente de origen y porte épitos, al igual que sus aventuras, que normalmente incluyen encantadores, es decir, hacedores de encantamientos, gigantes y otras criaturas consideradas fantásticas. Entonces, realmente esa es la diferencia. Por ejemplo, tenemos el cantar de Mío Cid, el poema que podemos considerar caballeresco, ya que digamos que es bastante realista en cuanto a su planteamiento, pero además tiene el aspecto de que termina siendo una especie de biografía poética
de Rodrigo Díaz de Vivar, caballero andante que realmente existió y de hecho fue muy importante en la historia de Esparta. Bueno, y lo sigue siendo. Entonces podemos tomar el Cantar de Dios como referencia de relato caballeresco. Ahora, para los relatos de caballerías, podemos tomar como referencia una historia como Sir Gawain y el Caballero Verde, que es parte de las historias de los caballeros de la Mesa Redonda, ya que Sir Gawain era sobrino del rey Arturo. Y pues para empezar tenemos al Caballero Verde, el cual ya vendría a ser una criatura sobrenatural, con lo cual ya queda como relato de caballerías. Ahora, para hacer aún más fácil de comprender, vamos a hablar de otro caballero célebre. Aquí tenemos, por ejemplo, este póster que pertenece a la película de Batman de 1989, dirigida por Tim Burton. Y de hecho podemos tomar a partir de ahí el resto de películas que se hicieron, no por su calidad, de la segunda para adelante, sino por el hecho de que cuentan de alguna manera como relato de caballerías, en el sentido de que es una versión de Batman llena de elementos, digamos, sobrenaturales, como el origen de Gatúbela, el del pingüino. Mientras tanto, la visión de Christopher Nolan del Caballero de la Noche podríamos tomarlo como referencia del relato caballeresco, ya que Nolan se esmeró en hacer la historia de Batman lo más realista posible. Entonces, por eso he querido traer estos ejemplos que también tienen que ver con un célebre caballero y que pueden ayudarnos a comprender aún mejor la diferencia entre estos dos tipos de relato. Ahora, ¿pero qué es un caballero andante para empezar? Los caballeros andantes eran guerreros, generalmente medievales, porque después fueron desapareciendo. De hecho es muy importante en la historia de Don Quijote, el hecho de que para su época no lo sabía. Entonces, generalmente medieval de las vestes del rey o del señor feudal. Dichos caballeros hacían, al entrar en estas fuerzas militares, votos donde se comprometían a servir y proteger. Ahora la literatura lo llevó más allá, porque se da mayor relieve a los códigos de honor, el heroísmo y el amor fiel, ferviente y cortés a una dama, así como comúnmente a la música y la poesía, entre otras artes. Esto es muy importante. Y ahora, ya que hemos mencionado amor cortés, ¿qué es el amor cortés en la literatura? El amor cortés es un concepto literario que plantea un romance apasionado, sincero y muchas veces frustrado, dado que suele contextualizarse en las esferas de la nobleza, donde los matrimonios arreglados aquejaban a los enamorados. Entre otras características, resalta su estilo fuertemente poético, ya que realmente se fue su origen en la poesía, y enaltecer constantemente a la dama. Ahora, el motivo por el que Don Quijote es una novela considerada cortés es, por supuesto, por Dulcinea. Y aquí también quiero enfatizar una cosa que también creo que a veces no se le da la importancia que debería. Y es que incluso yo misma, antes de leer Don Quijote, tenía un poco la idea de que el amor de Don Quijote por Dulcinea era, digamos que algo casi fingido, como parte de lo que, oh bueno, un caballero andante debe estar enamorado, pues entonces yo también, y que pues lo mantuvo así. Sin embargo, al leer de verdad la obra descubrí que nada en Don Quijote era fingido, nada era apariencia, todo era completamente honesto, incluyendo su amor por Dulcinea, ya que él amaba profundamente desde antes de llamarla Dulcinea. Desde que la conocía como Aldón San Lorenzo, estaba profundamente enamorado de ella, y por eso fue que la eligió como la dama de sus pensamientos. Entonces, creo que esto es muy importante, ya que a veces puede dar la ilusión, incluso he oído, por ejemplo, de manera humorística, decir que Don Quijote fue el primer cosplayer de la historia. Y pues creo que el desacierto en esto es que Don Quijote no se disfrazaba de caballero andante, realmente lo era, y todas las convicciones que acompañan ese ejercicio de su parte eran completamente honestas, incluyendo su amor por Dulcinea. Ahora vamos con el siguiente punto, que es la novela moderna. ¿Cuál es la diferencia entre una novela moderna, según estos términos, y una que no lo
La novela moderna presenta una mayor profundidad, individualidad y desarrollo de los personajes, haciéndolos más humanos y centrando más en ello la historia que en sus meras acciones. Ahora, para comprender esto más fácil, como ejemplo pondré La Ilíada de Homero, que no es una novela como tal, es un poema, al igual que la Odisea, pero sirve creo que muy bien para ilustrar esto. Y si cuando uno lee la Ilíada, pues tenemos personajes que se podrían considerar principales, como los dioses del Olimpo, que estaban todo el tiempo peleándose, Aquiles, Ulises, Agamenón, incluso Patroclo. Pero pues digamos que uno se da cuenta de que realmente ellos no eran los protagonistas. La verdadera protagonista de la Ilíada es la misma guerra de Troya. Las acciones de los personajes, las cosas que hacen, las ideas que tienen, son más bien una consecuencia del contexto en el que están. Por eso digo que la guerra es la verdadera protagonista de la Ilíada. En cambio, en la novela moderna, si bien tenemos, pues claro, contextos complejos, sumamente importantes, aventuras, digamos que el mayor foco está en los personajes. Su contexto es la consecuencia de sus acciones, de sus pensamientos, de sus ideales, y no al revés. Y esa es básicamente la diferencia. Y puede sonar quizá un poco abstracto, pero realmente es a lo que estamos acostumbrados. La mayoría de las cosas que leemos, desde que básicamente salieron desde Don Quijote en adelante, son novela moderna, cumplen con esas características. Aquí he puesto como ejemplo la saga de Harry Potter, una que pues muchos hemos leído. Ahora vamos a hablar de un tema que es creo que uno de los principales de esta conferencia, y es que, bueno, Don Quijote es un libro muy celebrado, muy querido aparentemente, alabado, considerado de los mejores, si no el mejor de la historia de la literatura. Pero ¿por qué tanta gente lo detesta? ¿Por qué muchas veces oímos a alguien decir, ay, me tocó leer Don Quijote en el colegio? O, ay, no, Don Quijote, yo no quiero volver a leer eso nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es de las novelas más queridas, ¿por qué es también la más detestada? Por ejemplo, tenemos múltiples autores, y aquí voy a mencionar apenas 3 casos, pero de verdad que son incontables, que mostraron su gran admiración por Cervantes. Por ejemplo, John Ronald Reuel Tolkien, escritor, poeta, lingüista, filólogo, profesor y traductor, creador de El Hobbit y El Señor de los Anillos, libros que por cierto también leímos en el club de lectura. Y bueno, o sea, de verdad, este hombre era impresionante también, de verdad también un caballero ejemplar. Y él, por ejemplo, leyó Don Quijote en español y el resto de la obra de Cervantes, a pesar de que él era inglés. Bueno, siendo lingüista sabía como cerca de 20 idiomas, si no más, y se preocupó por leer Don Quijote en su idioma original. También tenemos a mi queridísimo Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, escritor, dramaturgo, ensayista, deportista, investigador y médico, entre otras cosas. Más que todo conocido por ser creador de Sherlock Holmes. De él también hablaremos en un futuro, en alguna conferencia como esta, porque de verdad es otra persona realmente impresionante, en el mejor de los sentidos, y él también admiraba a Cervantes. Incluso se dice que consideró escribir, y tal vez lo escribió, solo que está perdido, un relato de Sherlock Holmes en donde él intenta encontrar lo poco que Cervantes pudo haber empezado a escribir de una hipotética tercera parte del Quijote. Y si bien ese relato, si alcanza a escribirlo, está perdido, sí tenemos otras menciones en su obra. Por ejemplo, en libros como El Mundo Perdido, él compara algunos de sus personajes, como el Lord John Roxton, con algunas de las particularidades de Don Quijote. Y también tenemos al también maravillosísimo Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, escritor, poeta, ensayista y traductor, también entre muchas otras cosas. Aquí solo hago como una pequeña lista de cada uno, quien también directamente profesaba su cariño por Cervantes, por
darles también un par de ejemplos, porque también son muchos, tenemos uno de los cuentos recopilados en ficciones, titulado Pierre Menard, autor del Quijote. Se los recomiendo ampliamente, de verdad es buenísimo, es un cuento con una sazón de ensayo, tanto sí que en su momento mucha gente pensó que era un ensayo, de verdad es excelente. Pero también dijo lo siguiente, en la conferencia de 1968, mi entrañable señor Cervantes dijo: sin embargo, siempre hay placer, siempre hay una suerte de felicidad cuando se habla del amigo, y creo que todos podemos considerar a Don Quijote como un amigo, y esto no ocurre con todos los personajes de ficción. De nuevo, esta es solo una de las muchas cosas que dijo al respecto. También mucho más que en favor en esta obra de Cervantes. Miren nomás el título de la conferencia. Entonces volvemos a lo siguiente. ¿Por qué vemos esta situación cuando tanta gente ha expresado su profundo amor por esta obra? Pues déjenme decirles una cosa. Si ustedes están entre ese grupo de personas que han sufrido con Don Quijote, no es su culpa. En realidad, el problema reside en que se los presentaron mal. Y voy a darles un ejemplo de a qué me refiero con que se los presentaron mal. Hagan de cuenta que están en un trabajo, que puede ser que lo detesten, que solo estén ahí porque les sirve para sobrevivir. Imagínense esa situación. O si no se la tienen que imaginar, tómense esto como una señal. Una positiva, ¿no? O de repente puede que no estén disgustados con el trabajo en el que están desempeñándose, pero es algo muy agotador. Sea cual sea el caso, imagínense que un día en una reunión su jefe decide organizar una cena. Dirá: tal domingo vamos a encontrarnos en tal lugar para tratar tales o cuales temas de la empresa. Y seguramente tú piensas: Dios mío, pero qué necesidad. Si eso ya lo podemos tratar aquí, ¿por qué ponerse a hacer todo eso, no? Y además, resulta que el restaurante es un restaurante muy famoso, pero pues realmente ustedes no saben si es famoso porque es bueno de verdad o porque la gente alardea que puede permitirse ir allí. Entonces, total que no saben, no les entusiasma el asunto porque no pinta nada bien en estas circunstancias. Entonces, imagínense que llega la fecha de esa reunión de trabajo y ustedes están cansadísimos, no tienen ni las más mínimas ganas de ir, pero como son muy responsables lo van a hacer, ¿vale? Pero imagínense que en su casa, a pesar de que van a comer fuera y técnicamente no tendrían que preocuparse por la cocina, digamos que como han estado tan ocupados les toca dejar esto en su casa. Por lo tanto, van a comer fuera, no van a tener que cocinar lo que coman en ese momento, pero aún así les toca llegar a limpiar esto. ¿Quién puede estar en paz así, no? Entonces imagínense el lugar y que lleguen al lugar y ven que la comida luce espectacular, pero están en un lugar en el que claramente no quieren estar, están cansados, saben que tienen que llegar a limpiar, no lo pueden disfrutar por bien que luzca la comida. Quizá incluso están rodeados de gente que quizás hasta les cae mal. Entonces, pues por educación deciden comer un poquito, pero además hay otro problema. Como este es un restaurante así muy fino, muy así de pedigrí parece, pues ese es el tipo de lugares en donde justamente a veces se sirven cosas muy raras, cosas que seguramente uno no está acostumbrado a comer de esa manera, sabores exóticos, que si tal tipo de filete de estilo parisino de 1584, cosas así, sabores a los que uno no está acostumbrado, pero pues por educación comen un poquito. Cuando en realidad ustedes deciden seguramente estar en su casa, relajándose y tal vez comiéndose unas papas fritas. Y de nuevo pues comen un poco por educación y seguramente al sentir todo eso más el sabor exótico, luego llegan a su casa agotados, fastidiados, y seguramente si alguien les pregunta: ay, ¿qué tal? ¿Que te voy a dar al restaurante por tu trabajo? No hables de eso. ¿Qué tal la comida? No, yo no quiero probar eso otra vez en mi vida. No. ¿Cómo así que esas aceitunas
Entonces, básicamente, esa comida deliciosa, tal vez un poco exótica, al principio para uno vendría a ser Don Quijote. Don Quijote no tiene la culpa de ese mal contexto que les han dado. Y sin embargo está metido en ese libro. Los platos sucios vendrían a ser las tareas que seguramente encargan en los colegios. Por ejemplo, hagan de cuenta, bueno, les queda de tarea, vamos a estar leyendo Don Quijote y dentro de una semana quiero que me hagan un ensayo de 10 páginas, o bueno, no, dentro de una semana es mucho tiempo, a veces puede que les digan, quiero que para mañana me hagan un ensayo, me traigan un ensayo listo de 10 páginas o más, que hable sobre la situación sociopolítica de la época de Cervantes, según lo que era el libro de Don Quijote. Ahora, soy una persona de que le gusta mucho leer y escribir ensayos, pero reconozco que leer con esta presión, pensando en que uno tiene algo pendiente, algo además difícil, que uno va a estar todo el tiempo leyendo, ¿qué ejemplos hay aquí de la situación socioeconómica de la época de Cervantes? Ay, no. Pues claro, ¿quién disfruta así? Ahora, el equivalente de probar apenas un poquito de lo que le sirvan por educación sería el equivalente de uno de los famosos resúmenes. Porque no sabe la cantidad de veces que me he encontrado con esto, que se recurre a resúmenes e incluso he encontrado a quienes dicen haber leído el Quijote y una vez que la conversación avanza y empieza a hacerse evidente que no fue así, pues te terminan diciendo, bueno, leí un resumen que era de 10 o 12 páginas, pero bueno, igual es un resumen, ahí está todo. No. Y les voy a dar un ejemplo excelente que dio mi papá una vez en una circunstancia similar. Es que imagínense que tienen un sándwich de estos, delicioso, lleno de capas, en cada capa tiene algo delicioso que les encanta. Pero ahora imagínense que solo les dan una tapa, seca, ni siquiera está tostada, solo una tapa. Eso es un resumen. Y en un resumen puede haber cualquier cosa, porque además el sesgo no desaparece. Y bueno, de 2 libros, el primero de 52 capítulos y el segundo de 74, imagínense resumir eso, toda la riqueza de acontecimientos, en unas pocas páginas. Y además no se puede reproducir la galaxia que tiene cuando uno lo lee completo. Ahora, para aquellos que tuvieron el infortunio de que en estas lamentables circunstancias se aventuraron a leer el libro completo a pesar de que no querían hacerlo, estaban estresados y no lo estaban disfrutando, y que luego cuando lo terminaron quedaron sin ganas de volverlo a leer nunca más, pero que lo leyeron de verdad. Disculpen porque el ejemplo que voy a dar no es muy bonito, pero creo que, como diría Sancho, va al pelo, viene al caso, y es que no sé si alguna vez les ha ocurrido, y si no les ha ocurrido, ojalá que nunca les ocurra, que de repente tienen malestar de estómago, tienen náuseas, pero aún así, contra todas las fuerzas de su voluntad, comen. Y la cosa acaba mal, por no dar más detalles. Entonces, no importa que lo que hayan comido sea algo que les encante, después de ese mal suceso, puede que ustedes pasen un largo tiempo sin poder volver a disfrutar esa comida. Es más, puede que ni la quieran ver en pintura, porque aunque les encante, como quedó mezclada con ese mal suceso, ya piensan, no, ya me da náuseas. Nuevamente no es culpa de la comida, simplemente fue un hecho desafortunado. O pues también, casi olvido un detalle. Además, la metáfora del restaurante así súper sofisticado que realmente no sabe si es bueno de verdad o si es solo por alardear lo que se va ahí, es porque pues, a menudo sucede con Don Quijote, que mucha gente duda si es realmente bueno o si es que simplemente como que se hizo muy famoso y tal vez realmente no era la gran cosa, pero todo el mundo habla de él. Entonces, bueno, tal vez no era para tanto. Pues mucha gente opina esto. Y con todo respeto, digo que quienes afirman
habiendo incluso leído el Quijote, es porque le sucedió lo siguiente. ¿Alguna vez les ha ocurrido que de repente están comiendo un sándwich o una hamburguesa y no alcanzan a sostenerla bien y cuando dan el primer mordisco se sale todo el relleno? Y solo termina mordiendo como algo de pan. Bueno, básicamente creo que esto es lo que ocurre en esos casos, cuando alguien lee la obra, que la lee por encimita, hace como sin darle mucha importancia y luego dice, no era para tanto, realmente no es tan bueno, no le creas a los que dicen que es de lo mejor. Yo considero, de nuevo, con todo respeto, que lo que pasó fue esto, que dejaron caer todo lo importante, a pesar de que lo tenían en sus manos. Ahora, ya he hablado del infortunio de por qué mucha gente la pasa mal con Don Quijote sin que sea culpa de Don Quijote. He dicho que es porque se los han presentado mal. Pero entonces, ¿cuál es la forma correcta de presentarles a Don Quijote? De presentárselo al mundo. Bueno, de la manera más honesta, pero una honestidad que, y confieso que me sorprende, una honestidad que casi siempre falta. Y es que, ¿podrían decirme quién es este caballero de aquí? Correcto. ¿Y ahora este otro caballero de aquí? El Chapulín Colorado. Ya van a ver a dónde voy. Ahora, ¿conocen a este otro caballero? James Bond, correcto. El agente 007. Uno de los espías más famosos de la historia. De repente puede que no lo conozcan por la versión que acabo de mostrar, cualquiera de estas, alguna de las otras que ha habido en el cine y la televisión, o directamente de la mano y pluma de Ian Fleming, su creador. Pero bueno, volvamos al ejemplo que quiero darles. Ustedes saben que este es James Bond, pero ahora podrían decirme quién es este otro caballero. Es el Mr. Bean. En parte sí. Este es Johnny English, personaje interpretado y creo que también co-creado por Rowan Atkinson, en efecto, co-creador también, y el intérprete de Mr. Bean. Ahora, para quienes no conozcan a este personaje, por cierto, las películas se las recomiendo ampliamente, esta obra es una trilogía, y yo personalmente estoy a la espera de que hagan más, ojalá, y por supuesto que mantengan la buena calidad de las que ya existen. Johnny English viene a ser una parodia directa de James Bond. Y no solo de James Bond, sino en general del espía inglés, sofisticado, elegante. Bueno, de hecho lo pueden ver en su mismo nombre, Johnny English. Johnny viene de John, uno de los nombres, digamos, que más comunes en habla inglesa, y English, su apellido directamente, John el inglés. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué tal si les dijera que Don Quijote vendría a ser un equivalente, según estas comparaciones que he hecho, del Chapulín Colorado y de John English? ¿Cómo así? Pues bueno, resulta que Don Quijote vendría a ser una especie de parodia de los libros de caballerías y caballerescos que de hecho admiraba Alonso Quijano y los que le hicieron ponerse en el ejercicio de la caballería. Don Quijote, entre todo lo que mencioné, novela moderna, cortés, caballeresca, nadie dice que es comedia, y sin embargo lo es y muchísimo, muchísimo. Por darles un ejemplo, en el club de lectura, y de hecho creo que aquí está presente uno de mis compañeros que no me dejará mentir, y es que casi siempre que empezamos hablando en una reunión sobre qué nos pareció tal capítulo, casi todos empezamos diciendo, ¡ay! Y me dio mucha risa tal o cual parte, o tal otra. ¿No es así? ¿Ya ven? Eso sí, también quiero dejar constancia de que el hecho de que sea una comedia y que constantemente nos haga reír no significa que no sea una historia que no se tome en serio a sí misma cuando debe hacerlo. De hecho, siempre se toma en serio a sí misma, de manera que tiene un equilibrio realmente sublime entre una comedia constante y al mismo tiempo conmovernos y
darnos enormes muestras de sabiduría sin que se sienta como un sermón. Y de hecho, aquí les quiero dar un pequeño ejemplo, con lo cual empezaré haciendo una pregunta. ¿Por dónde es que se empieza a leer Don Quijote? Y antes de que digan por el principio, ¿cuál es el principio? Digan sin miedo. Y si no tienen la respuesta, no hay ningún problema. Aquí estamos todos para aprender. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se empieza por el en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar? ¿O creen que de repente hay algo antes? Pues resulta que hay un par de cosas antes que a menudo son omitidas. Empezando por el prólogo. Yo sé, suena muy obvio, pero el prólogo, como veremos, es muy importante. Bueno, yo considero que los prólogos siempre son muy importantes. Y en este caso, siento que tiene un peso particular en lo que será la historia de Don Quijote. Y más adelante les voy a mostrar un ejemplo de ello. Pero menos conocido que el prólogo, menos mencionado, y de nuevo me sorprende, de no lo entiendo, son los poemas. Esta parte es sumamente encantadora, porque estos poemas no son cualquier poema, son una colección de 10 poemas, la mayoría son sonetos. Los sonetos son poemas de 14 versos. ¿Y eso qué significa? O mejor dicho, ¿qué es lo particular de estos poemas? Resulta que aquí pueden ver, por ejemplo, que dice: la señora Oriana a Dulcinea del Toboso, o Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, a Sancho Panza, escudero de Don Quijote. Esto es porque esos poemas están escritos como si hubieran sido redactados por estos personajes, como Doña Oriana o Don Gandalín, el escudero, que son personajes de las novelas que tanto amaba Don Quijote. Entonces, imagínense el bonito detalle de que estos poemas estuvieran como si los hubieran redactado esos personajes que tanto admiraba hacia ellos. Es como que, por ejemplo, a ustedes un personaje de su libro, película o serie favorita les dedicara un poema. Eso es algo realmente hermoso. Y por ello creo que este inicio con estos poemas es muy especial. Y el hecho de no disfrutarlo, de no leerlo, porque he notado que a menudo o se salta o ni siquiera está en algunas ediciones, lo cual considero que es muy grave. Es nuevamente como comerse únicamente la tapa del sándwich. Y para que tengan una probada de ese sándwich, pero mordiendo todos los ingredientes, voy a presentarles el diálogo entre Babieca y Rocinante, el último soneto de los 10 que preceden a la novela. Ahora empecemos por quién es Babieca. Babieca, como ya mencionó Cervantes en algunos textos que he incluido aquí, fue el caballo del Cid Campeador, es decir, Rodrigo Díaz de Vivar. Ahora, la historia de Babieca es particular, y aquí es importante que les diga que hay varias versiones de esta historia. Yo les voy a contar la que conozco y la que veo más acorde con la referencia que termina siendo Cervantes. Y es que en cierto punto de su vida, el Cid necesitaba comprar un caballo. Y él se iba acompañado de un amigo suyo, el cual era caballero también, pero si bien era sumamente valiente, era a menudo subestimado porque era una persona de particular baja estatura. Sin embargo, el Cid sí conocía su verdadero valor y lo respetaba muchísimo, aparte de todo el cariño que le tenía por la amistad. Y resulta que se encontraron con un arriero que tenía varios caballos en venta. Y resulta que el tal arriero tropezó con el amigo del Cid y lo insultó diciéndole: cerdo Babieca. Babieca significa alguien, digamos, que un poco inteligente, despistado, perezoso, y lo insultó de este modo. Y hay algunas versiones que dicen que fue al Cid a quien insultó y que fue su padrino quien realmente le estaba dando a elegir entre caballos. Como les digo, hay distintas versiones. Y pues el Cid estaba indeciso sobre qué caballo elegir, entonces le preguntó a su amigo. Y su amigo eligió un caballo que estaba en pésimo estado, tan maltratado, tan enfermo,
consumo, es decir, para usarlo para carne, básicamente. Así de mal estaba ese pobre caballo, y el amigo del Cid eligió ese. El Cid no lo dudó por un instante y lo eligió. Y el alero pues obviamente estaba sorprendido, pero no le iba a cuestionar nada al Cid campeador, así que se lo vendió. Y en cuanto al nombre, resulta que, como ya he mencionado, el Cid le tenía gran cariño y respeto a su amigo, y pensó que si a alguien tan admirable como a su amigo lo podían llamar Babieca, que entonces sería un nombre digno y alto para su caballo. Es decir, al llamarlo Babieca, muy lejos de pretender insultarlo, lo que deseaba era honrarlo. Ahora, este parentesco con Rocinante ya estaba planteado de algún modo en otro de los poemas, específicamente del Donoso, poema entregado a Sancho Panza y Rocinante, en concreto a la sección dedicada a Rocinante, que dice: soy Rocinante el famoso, bisnieto del gran Babieca. La razón por la que esto está cortado de esta manera es que esto es lo que llaman un poema de cabo roto, en donde cada palabra se le omite las últimas sílabas o letras después de su acento, ya sea prosódico o pues directamente marcado con una tilde. Entonces, por eso el acento en famoso está en famó, en Babieca en y así. Entonces, como ven, en este poema plantea de alguna manera a Rocinante como bisnieto de Babieca, de alguna manera como un heredero de su... disculpen que se me van las palabras, digamos que un heredero de su grandeza, por decirlo de alguna manera. Y he aquí, adelante. Es que quería añadir algo, ¿no? Y es que para que se tenga mejor comprensión de lo que acaba de contar Marianita sobre la elección del caballo del Cid, es decir, Babieca, es porque ese caballo, si uno lee el Cid o lee parte de la historia medieval española, se va a dar cuenta de la importancia de este personaje, de Rodrigo Díaz de Vivar, y del papel heroico de su caballo. O sea, tiene un papel realmente importante. Y no es el único caso, o sea, está el caballo de Napoleón, el caballo de Alejandro Magno, el de Bolívar, o sea, hay una cantidad de caballos importantísimos en la historia, y realmente algunos de ellos fueron tan heroicos como sus dueños. No es una cuestión baladí cuando se menciona allí a Babieca, o incluso creo que Quijote también hace mención de otros caballos célebres, pero hay que tomar en cuenta que se trata de un caballo realmente importante. Y una cosa que tal vez no dijo Marianita, es el hecho de que ese caballo, que estaba en una circunstancia deplorable, se convierte en un caballo particularmente heroico. Y miren que de alguna manera también hay una semejanza entre el aspecto de Quijote y sus hazañas, ¿no? Y también eso le da mayor sentido a lo que va a leer Marianita en un momento. Mira, sí es un poco. Y es cierto, olvidé mencionar ese detalle, creo que es importante, también para que tengan tranquilidad, de que Babieca no permaneció en ese estado tan triste, sino que gracias al cariño y el respeto con el que lo trataba el Cid, se recuperó hasta volverse un caballo muy sano y muy feliz, a pesar de que pues tuvo que vivir las mismas cosas complicadas que su amo, pero tal y como ha dicho mi papá, de forma heroica. Ahora, mejor me coloco de este modo porque es más fácil, aunque ya está bien, de memoria, pero de repente podría enredarme, así que esperemos que no. Aquí tenemos el poema. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? ¿Por qué se come? ¿Por qué se trabaja? ¿Por qué no se come y se trabaja? Mejor lo digo para no arruinarlo. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi agua en un bocado. Andad, señor, que estáis muy malcriado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno seis de la cuna la mortaja. ¿Queréis lo ver? Miradlo enamorado. ¿Es necedad amar? No es gran prudencia. Metafísico estáis. Es que no como. Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo y el escudero o mayordomo son tan roseros
como Rocinante. Es mi soneto favorito. Y aquí va otra cosa importante para comprenderlo mejor. Y es lo siguiente: ¿qué es un Rocinio? Porque escuchamos la palabra a menudo por Rocinante, pero pues, ¿qué es un Rocinio? O sea, asumimos que un caballo, pero no es cualquier caballo. Es un caballo de mala traza, pasto y de poca alzada. O también en combinación con lo anterior, caballo de trabajo a distinción del de regata. Es decir, digamos que no es un caballo que, por ejemplo, los que usaban los monarcas para cabalgar, para salir a cazar o simplemente para pues, practicar equitación, sino que era un caballo que tenían básicamente para trabajar. Un poco lo que les decía, pues de la manera en que se veía en aquella época, y todavía en muchos casos se sigue pues, pensando de los animales, que eran como herramientas de trabajo. Entonces, aquí destaco varios puntos. Uno, que el estado de Rocinante, si bien no por maltrato de Don Quijote, repito, era también, digamos que no el mejor, no tenía la mejor salud, era pues, como dice la misma novela, Rocín flaco, o sea, pues estaba más delgado de lo que sería sano para un caballo. Entonces eso lo acerca bastante a lo que era Babieca antes de que el Cid lo adoptara. Lo otro, y es que al final, o sea, pues él se queja de que no come, que su amo no le da ni un bocado, pero al final dice, no es bastante quejarse, si amo y escudero o mayordomo son tan Rocines como Rocinante. Entonces ya saben, ya tenemos presente que es Rocinio. Ahí está diciendo que sus amos están en la misma circunstancia que él. Y es cierto, o sea, es básicamente lo que les decía. Si Rocinante no es que se ven muchas circunstancias de comer, o a veces le toca soportar unas tremendas palizas, no es porque Don Quijote se las dé, no es porque Don Quijote le niegue comida, todo lo contrario, sino que pues eran las mismas palizas y la misma falta de comida que padecían Sancho y Don Quijote en sus aventuras. Como he querido ejemplificar en esta imagen que si ustedes consiguen un libro de ilustraciones de Don Quijote, se las doy por cierto, van a perder la cuenta de ilustraciones que van a ver así, en donde sale Don Quijote tirado en el piso, la armadura abollada, la lanza rota, Sancho también en una circunstancia muy similar. Entonces, ya ven, realmente, si bien Rocinante tiene fama de recibir mucho maltrato, no es de parte de Don Quijote, como él mismo ha explicado. Ahora, aquí va otro detalle de suma importancia, y es en qué ediciones confiar. Y aquí les daré un par de recomendaciones según mi propia experiencia. Ahora, ya les he contado del problema de que Don Quijote sea mal presentado a las personas que recién lo conocen. Y esto, digamos que no se limita únicamente a lo que pueden ser muchas instituciones educativas, sino que es un problema que se extiende a las mismas ediciones. Porque si bien existen los resúmenes que son transparentes y muestran como tal, esto es un resumen de Don Quijote, o es una adaptación, por ejemplo, infantil para, por ejemplo, los niños más pequeños que puedan tener un acercamiento a Don Quijote, pues está eso, que es transparente, uno ya sabe, entonces ahí uno ya sabe qué elegir y cuál es la finalidad de cada una de esas opciones. Pero hay muchos casos en donde una edición nunca te dice que está recortada, nunca te dice que está modificado el lenguaje, que está modernizado o directamente cambiado en otros aspectos. Hay ediciones que no te dicen nada de eso y sin embargo tienen ese problema. Y por eso es muy delicado poder encontrar una edición. De hecho, aquí nuevamente cuento una anécdota que sucedía en el club de lectura. Y es que yo siempre procuro proveernos de PDFs del libro que vayamos a leer o alguna edición digital, ya sea PDF u otro formato, por si acaso de repente alguien no tiene la posibilidad de conseguir el libro impreso, ya sea en una biblioteca o de adquirirlo al momento. So que ya ahí ya voy a dar una muestra. A ver ese siguiente diapositivo. Digamos que para que te
tengamos el libro a la mano y que en caso de cualquier cosa, por ejemplo, saqué el libro de la biblioteca y ya me toca devolverlo y por alguna razón no lo puedo renovar porque alguien lo reservó, bueno, me defino con el PDF. Entonces siempre trato de tener esa opción a mano para todos los integrantes del club. Y yo soy muy minuciosa con esa búsqueda. Y con Don Quijote lo fui aún más, sabiendo de ese libro. Entonces, ¿qué hice yo? Pues fue una larga búsqueda y cuando por fin quería haber encontrado un PDF, lo revisé, leí un capítulo en una edición impresa que yo tengo, lo comparé con la edición en PDF y todo estaba completo, todo parece estar bien, eso me alegró mucho y pensé que había encontrado el PDF correcto. Un par de semanas después de lectura, estábamos en plena reunión leyendo todos juntos cuando de repente el capítulo terminó para la mayoría de nosotros, excepto para una de mis compañeras que también hizo un minucioso trabajo buscando una edición impresa en su biblioteca local. Y ella siguió leyendo como si nada y nosotros estábamos turbados viendo que además el capítulo había terminado en un lugar muy conveniente porque terminó en una frase que hacía pensar que un personaje de los que había aparecido ahí estaba muerto. Pero resulta que la historia continúa y no estaba muerto, solo estaba como muerto, entre comillas, o sea, estaba desmayado. Pero como la historia termina, o en esa edición, el capítulo terminaba ahí, uno leería y pensaría que ese personaje murió. Así de grave es, y ese PDF no tenía ningún aviso. Esto está recortado, esto es un resumen, nada. Y esto ocurre tanto con PDF, y hablo de PDFs oficiales, porque bueno, ya saben, los piratas, pues ahí más fácil que haya de todo, ¿no? Pero hablo de PDFs oficiales, de ediciones impresas, también muy oficiales, que pueden parecer muy confiables y que en realidad no lo son en lo absoluto. Y por ello, quisiera, antes de hablar de lo que sí recomiendo, hacer una advertencia de lo que no recomiendo. Y tenemos, por ejemplo, esta conocidísima edición de Don Quijote de la Mancha de la editorial Lucky Books. Esta se vende muchísimo, otras, esta y otras similares de la misma editorial, que son, pues forman parte de la colección de clásicos de esta editorial. Ahora, digamos que esto es engañoso porque la edición se ve bonita, se ve así, incluso muchas de ellas, por ejemplo, yo tuve, y esto es en parte lo que me permite decirles lo que a continuación diré, y es que yo tengo la edición, o una de las ediciones de Lucky Books de la Odisea, y en la portada te ponen ahí un montón de citas, te mencionan a Borges y a otros autores así de mucho relieve, y pues en quienes uno confía, por supuesto, y uno dice, wow, si esta edición tiene incluso base en conferencias de Borges y demás, claro, esto es muy confiable. Pues les cuento que en realidad mi experiencia con esta línea de clásicos de Lucky Books no ha sido buena y les cuento que realmente no es confiable. Entonces, a la hora de comprar libros hay que tener, o de sacarlos de la biblioteca, mejor dicho, a la hora de leer libros, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces estas ediciones que se ven tan bonitas, que pueden ser, que lucen confiables, realmente están muy lejos de serlo. Incluso con el tiempo he descubierto que algunas de las ediciones que lucen como más adornadas en la portada tienden a serlas más cortas en contenido, porque el presupuesto de una buena traducción, de unas buenas notas, de una buena recopilación de información, se lo lleva a la portada. Aunque eso no es únicamente por motivos financieros, pero ahora continuemos con lo que sí recomiendo. Esta es concretamente la edición que encontró mi compañera del club de lectura y con la que nos salvó, por cierto, en esa circunstancia de tener el PDF recortadísimo. Es esta edición de Don Quijote de la Mancha de la Real Academia Española, concretamente la edición del cuarto centenario. Ahora, no quiero decir que esta edición de la Real Academia Española sea muy buena y las otras no. Menciono esta en concreto porque esta es la que yo conozco. Y obviamente de edición a edición, aunque sea en la Real Academia Española o de una misma editorial en general, pues hay variantes. Por eso es que son ediciones distintas. Entonces, yo considero que por lo general en la Real Academia Española
se puede confiar, todo hay que tomarlo con pinzas, pero creo que en esto se puede confiar, digamos, si se encontraran con otra edición de la Real Academia Española. Pero la que conozco y sé que está súper bien es esta. Por darles un ejemplo, aparte de que está el texto íntegro, en su español antiguo, tiene algo de modernización, pero digamos que es algo aceptable, está muy bien, realmente no es que son modificaciones drásticas. También tiene esto, que no tiene todas las ediciones, y considero que si bien no es indispensable, es importante, y son los preliminares. Los preliminares son básicamente el equivalente de ese textico que ustedes pueden ver al inicio de los libros o al final, según el caso, que suele estar en la primera página, que es el texto en donde está el depósito legal, información sobre el traductor, sobre las leyes del copyright y todo eso. Pues antes lo que había en lugar de ese texto chiquito eran estos, los preliminares, porque para que se publicara un libro en aquella época, al menos en España, que creo que esto era así en casi todo el mundo, hay que pasar por un largo proceso. No es como que ahora no haya un proceso también complicado, pero no tanto como en aquel entonces, por lo general. En el primero está la aprobación de un fray. Luego ese fray tenía que pasarle el texto a un superior si lo aprobaba, que eso lo tenía que dejar en un texto, que es lo que está aquí. También está el testimonio de ratas. Ay, por cierto, ¿saben qué son las erratas? ¿O la fe de ratas? ¿Es cuando se hace una corrección? No, es cuando alguien tiene fe en los roedores. ¿Me dices otra vez, por favor? Sí, cuando se hace una corrección de algo que quedó mal escrito y entonces, sí. Correcto. Entonces este es el testimonio de ratas, que dice que no hay ninguna rata en el texto. Y también estaban luego, como les decía, las aprobaciones que decían a ellos. Entonces eso primero pasaba por un fray, luego tenía que pasar por otro de un nivel más alto, y así hasta que eso llegaba al mismísimo rey. Y todo esto en el caso más optimista, porque cada uno de ellos tenía que aprobar, tenía que leer toda la obra, ver que no tuviera nada que fuera en contra de la moral de la época y del país, y si veía que estaba todo bien, pasaba al siguiente nivel. Y finalmente, si el rey lo aprobaba, ya el libro se podía publicar y daba también el permiso, pues, para hacer las copias, cuándo se podían hacer, por cuánto tiempo, etc. Entonces yo considero que si bien no es que nos haga falta esto para entender la novela, porque realmente esto es como, les decía, el equivalente de ese texto chiquito al inicio de los libros actuales, pues creo que tiene muchísimo encanto poder leer todo esto, que además da un poco una idea de cómo escribe la gente en general. Y realmente es grato porque si bien es un documento, no pretende ser en ninguna manera literario. Sí tiene cierto carácter literario porque está escrito con tanta gracia que incluso leer un documento es divertido. Ojalá eso siguiera siendo así, debería. Entonces, nuevamente, esa edición de la Real Academia Española cuenta con los preliminares, y eso es otra cosa a favor, así como también con una introducción de Mario Vargas Llosa, entre otras ediciones. Oh, disculpen, voy a devolverme para mencionar otra cosa importante, y es que hay otra excusa por la que muchas ediciones se rigen para entregar el libro incompleto. Y es que recuerden que les hablé de que Cervantes había simbolizado la traición de Jerónimo de Pasamonte, planteando que su equivalente literario, Ginés de Pasamonte, le robaba su rucio a Sancho. Bueno, resulta que sobre eso hubo bastantes burlas en esa época. ¿Pero por qué? Resulta que cuando recién salió la primera novela de Don Quijote, a partir de cierto capítulo, Sancho de repente estaba sin su rucio, sin explicación alguna, y luego de la nada reaparecía, también sin explicación alguna. ¿Por qué fue esto? Bueno, resulta que Cervantes era muy perfeccionista, y antes de enviar las cosas a imprenta las volvía a revisar, y si algo no les convencía, lo sacaba. Y por error sacó
un par de pliegos de papel en donde estaba el capítulo en donde se hablaba del secuestro del Rucio. Entonces quedó ese hueco en la historia y así se publicó. O sea, digamos que una errata enorme. Y por eso mucha gente se burló en su momento, porque era un agujero de, pues lo que ahora llamaríamos un agujero de guión. Entonces, ¿qué hizo Cervantes para remediar esto? En futuras ediciones ya se incorporó ese fragmento y después en la segunda novela de Don Quijote, para diferenciarlas, la primera se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y la segunda El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha se asegura de recapitular ese suceso, incluso haciendo referencia al hecho de que mucha gente lo leyó y que no entendieron qué fue eso, por qué ocurrió eso, y así ya quedaba resuelto ese problema. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las ediciones? Que en la actualidad, después de que el mismo Cervantes ya hizo esa corrección, muchas ediciones dejan de incluir ese fragmento respecto al Rucio, bueno, en realidad son dos fragmentos, una con el secuestro y otra con la recuperación, dejan de incluirlo que por fidelidad al texto original. Y considero que esto es un error, porque eso no es fidelidad al texto original, es fidelidad al error. Un error que el mismo Cervantes corrigió y declaró como error. Entonces considero que es simplemente una excusa para nuevamente entregarnos un libro incompleto. Por lo tanto, les recomiendo que estén atentos porque a veces en algunas ediciones o no está esa parte y causa mucha confusión, o la colocan, digamos que aparte entre las notas, o está, como considero que debería estar idealmente, simplemente integrada al libro, en donde debería estar, que de no ser porque uno tiene esta información, no se daría cuenta de que alguna vez faltó. Ahora sí continúo con las recomendaciones. Esta creo que es de verdad una de las mejores, y es Don Quijote de la Mancha de la editorial Gredos. Ahora, digamos que con Gredos hay un delito, y es que, bueno, básicamente es o era la editorial más confiable para básicamente consultar autores de habla hispana. Sin embargo, esta edición está descontinuada porque Gredos originalmente pues era una editorial en sí misma, pero luego pasó a ser propiedad de RBA y ahí empezaron a venir cambios. Gredos, que se caracteriza por tener una excelente información, excelentes traducciones, por ejemplo en el caso de las obras griegas, porque su especialidad son los autores latinos, no solo de habla hispana, ahí me equivoqué, sino latinos, o sea, los griegos, los romanos, los hispanos, todos los autores, o sea, básicamente los autores latinos más importantes son su especialidad. Y pues dentro de su equipo habían expertos, y pues algunos siguen estando allí, que no solo hacían introducciones excelentes, llenas de información, como en el caso de la Ilíada, que tiene la edición original de la Biblioteca Clásica Gredos, tiene una introducción de alrededor de 100 páginas, llena de información suculenta, básicamente, notas excelentes, una traducción minuciosa de las mejores que se puede encontrar. Pues digamos que cuando Gredos pasó a ser propiedad de RBA, eso empezó como a bajar y esa introducción de más de 100 páginas la recortaron a unas 30. Entonces, lo que están haciendo ahora es hacer reediciones con esos cambios. En teoría ahora están volviendo a sacar los títulos de la colección de la Biblioteca Clásica de Gredos. Según hemos investigado un poco, parece que hasta ahora se han mantenido fieles las ediciones originales. Sin embargo, está por verse, ahorita Don Quijote está descontinuada porque la van a reeditar. Ahora, de verdad espero que lo hagan de la mejor forma posible, con la calidad original de Gredos. Y bueno, tal vez digan, bueno, si está descontinuada, ¿para qué lo menciono? Aparte de que creo que es información importante, si por casualidad a ustedes, no sé, un pariente, un amigo les obsequia uno de estos, les cuento que tremendo regalo. O si de repente en librerías de segunda mano encuentran Don Quijote de Gredos, les aconsejo que no lo piensen dos veces. Yo misma estoy a la cacería de Don Quijote de Gredos y puedo dar fe de que si bien no he podido tenerlo en mis manos todavía, tengo la
editorial y de verdad que está, o sea, creo que es la mejor edición que disculpen, que podría tener. Así que si pueden hacerse con uno de estos, aprovechen. Ahora, esta es la edición impresa que yo tengo, digamos que edición moderna, porque también tengo la que les digo que es de los años 40. ¿Qué es esta? Don Quijote de la Mancha de Edimar Libros. Esta no cuenta con preliminares y tiene, digamos que, muchas menos notas en comparación con la versión de la Real Academia Española del cuarto centenario. Sin embargo, esta edición también es excelente. La historia está íntegra, están los sonetos, está el prólogo, las notas, aunque menos en comparación, son muy buenas también. Realmente es una edición en la que puedo dar fe de que se puede confiar y además es mucho más accesible que pues, la de Gredos, ya que esta no está descontinuada. E incluso creo que por ser una edición excelente en su contenido, pero digamos que no exageradamente sofisticada en su exterior, además es bastante accesible. De hecho, creo que en la librería que está aquí, Olala, me parece que he visto esta edición. Entonces la recomiendo mucho. Ahora, como complemento, también les recomiendo este libro, Don Quijote de la Mancha, sin ilustraciones de Gustave Doré, de Edimar Libros, en su 50 aniversario. Muy importante que lo sepan, no es como tal el libro de Don Quijote, tiene fragmentos de texto de Don Quijote, pero en realidad ahí lo que protagonizan son las ilustraciones. ¿Y por qué ese es el fin? Recopilar estas 100 ilustraciones de Doré, 100 de las cuales que hizo, porque ni siquiera ahí están todas. Y realmente es un libro excelente, además es así grande y permite apreciar muy bien la calidad de estos hermosos grabados. De hecho, aquí, disculpen la calidad de esta imagen, lamentablemente no encontré una mejor. Entonces, aquí no se alcanza a ver ni la mitad de la verdadera calidad de este libro. Pero esta es la portada, entonces de todas formas les sirve como referencia para poder encontrarlo. Nuevamente como complemento a un libro que sí tenga la novela completa, porque estas son las ilustraciones, con fragmentos de texto para contextualizar, pero no es la novela completa. Ahora, una alternativa y que pueden complementar con las otras es esta opción, Don Quijote de la Mancha, de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Esta es una página web, hasta ahora, por lo que he podido comprobar yo misma, bastante confiable y que tiene todo el libro, pero en línea. Es decir, no hay un PDF descargable ni nada de esa edición en particular, pero se puede leer en línea. No es lo más cómodo, pero en un caso extremo es una opción. Aquí pueden ver que tiene su sección de índice, ahí tiene todo súper bien organizado y está completo por lo que he podido comprobar. Ahora, ¿por qué digo que pueden complementar esta opción con las otras? Como ya ven, no es fácil encontrar ediciones confiables de Don Quijote. Las que he mencionado no son las únicas confiables, obviamente. Son simplemente de las que yo puedo dar fe de que lo son. Pero como muy probablemente tengan que darle también cabida a otras ediciones, ya que no siempre se pueden conseguir específicamente las que he enumerado, para guiarse un poco pueden usar esta página y comparar un poco la edición que ustedes vayan a sacar de la biblioteca o que vayan a adquirir con lo que está aquí, ya que aquí está todo completo. Y así digamos que pueden ayudarse a comprobar de que no falte nada. Lo único que no está aquí presente son los preliminares, simplemente tal vez porque no tendría mucho sentido en una edición en línea, y también porque digamos que está como más básico, solo que pues con el texto de la novela, prólogo y sonetos completos. Entonces creo que esta es una buena opción también. Ahora, digamos que este problema del que les hablo, de la dificultad de encontrar Quijotes confiables en las librerías y bibliotecas, es algo que se remonta incluso a la época de Cervantes, porque en esa época ya tenían los temibles Quijotes apócrifos. Por eso digo que son, ya con esto, más de 400 años de sabotaje. Empecemos con el más célebre. Resulta que para este momento pues solo estaba publicado el ingenioso largo Don Quijote de la Mancha. Su secuela oficial salió 10 años después. ¿Pero qué sucedió? Que en 1914, un año antes de que se publicara la canónica, la oficial, salió la segunda parte del ingenioso largo Don Quijote de la Mancha. Eso emocionó a mucha gente que llevaba todos esos años esperando, pero
Adivinen qué. Era falsa. Fue escrita por un tal Alonso Fernández de Avellaneda. O eso es lo que dice el libro. Porque realmente no sabemos quién fue ese tal Avellaneda, ya que hubo en esa época, porque eso fue un gran escándalo, ya que mucha gente se dio cuenta de que la calidad del libro no tenía nada que ver con la primera parte original de Cervantes. Entonces hubo una gran investigación por parte del mismo Cervantes, que estaba profundamente ofendido por esto, de quién era ese tal Avellaneda, ya que esto resultó siendo un seudónimo para ocultar al verdadero autor o autores. Entre las posibles opciones estuvo Lope de Vega Carpio, poeta y dramaturgo, pilar del siglo de oro español. Ahora, ¿por qué Lope de Vega Carpio? ¿Por qué alguien tan buen literato como él podría ser capaz de hacer algo así? ¿Por qué siquiera una opción? Bueno, resulta que es famosa una especie de rivalidad literaria que había entre Cervantes y Lope de Vega. Y por esto, digamos que se llegó a considerar tal posibilidad. Pero el mismo Cervantes llegó a la conclusión de que Lope de Vega tenía muy buen gusto como para atreverse a hacer algo tan terrible como lo fue esa falsa segunda parte de Don Quijote. La siguiente opción, mucho más probable, tomando en cuenta la calidad de escritura, de la historia y de todo, fue otra vez Jerónimo de Pasamonte. Ya se había comprobado que era capaz de hacer este tipo de cosas, tomando en cuenta los hechos de la vida de Cervantes, que robó colocándolos como suyos en su autobiografía. Sin embargo, después de una investigación se llegó a la conclusión de que Jerónimo de Pasamonte, a pesar de tener todo para ser Alonso Fernández de Avellaneda, o casi todo, tampoco lo era. Así que sigue siendo un misterio quién era realmente Alonso Fernández de Avellaneda. Y por darles un par de ejemplos de lo terrible que era esta novela, aparte de que pues simplemente estaba muy mal escrita, por eso ya era de una calidad muy inferior, también tenía otros problemas, incluso peores, diría yo, y que fueron los que más dolieron a Cervantes. Y es que en dicha novela se arruina el personaje de Sancho, colocándolo simplemente como un interesado, es decir, que simplemente estaba al servicio de Don Quijote por su propio beneficio, sin importarle nada más, sin tener la gracia del Sancho original y además sin la lealtad que lo caracteriza hacia Don Quijote. Asimismo, Don Quijote vive enamorado de Dulcinea. En la versión de Avellaneda se hace llamar el caballero desamorado porque decide abandonar a Dulcinea, cosa que el verdadero Don Quijote no haría, e incluso detalles que fueron ingeniosamente parodiados y reclamados en la verdadera segunda parte de Don Quijote, la cual iba a llamarse originalmente segunda parte del ingenioso y largo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, como la de Avellaneda ya existía con ese nombre y salió antes que la verdadera segunda parte, pues Cervantes se vio obligado a cambiarle el nombre por el ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, creo que quedó bastante bien, ya que en la primera novela empieza siendo hidalgo y para la segunda ya es caballero. Pero si bien este fue el caso más famoso de Don Quijote apócrifo, el más sonado, no es ni de cerca el único. Por mencionar un par de ejemplos más, tenemos a Fenelon de Saint-Martin, escritor y traductor francés. Ahora, ¿qué pasó aquí? Pues resulta que Saint-Martin fue el encargado de traducir el Quijote al francés. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó al final de la segunda novela, no le gustó el final. ¿Y qué hizo? Lo cambió. Entonces imagínense esos pobres franceses leyendo la novela con un final, creyendo que era el verdadero final y sin saberlo todo, porque Saint-Martin, en lugar de respetar el libro original, decidió cambiarlo, pero no se quedó solo en cambiar el final, lo cambió para empatarlo con una tercera parte escrita por él mismo. Pero resulta que le sucedió que falleció antes de poder terminarla, entonces pues la cosa se quedó así. No. Luego vino Robert Charly, escritor, explorador y traductor también francés, que le pareció una excelente idea lo que había hecho Saint-Martin. Entonces dijo,
voy a continuar esa tercera parte apócrifa. Y él le dio fin a esa tercera parte apócrifa. Con lo cual terminó siendo irónico porque básicamente el aspecto que a Saint-Martin no le gustó de la novela original y que quiso cambiar, terminó reincidiendo de forma bastante deshonrosa, no con la gracia del original, en el final dado por Hubert Shalí. Y así es como hubo otra, según otra versión apócrifa de Don Quijote, hecha por dos personas en alianza inesperada, porque pues Saint-Martin ya había fallecido, así que no llegó a enterarse en vida de que completaron su tercera parte. Y estos son apenas un par de ejemplos de muchos. O sea, Quijotes apócrifos abundan y han existido desde el original, o sea, desde la época del original hasta ahora. Todos estos años han habido Quijotes apócrifos. Ahora, quisiera ir cerrando esta conferencia con esta última sección titulada Bondad imbatible. ¿Por qué deberíamos ser como Don Quijote? Pues de Don Quijote solamente se habla de que, sí, pobrecito, un viejito loco que se creía caballero andante. Bueno, de nuevo, después de haber leído la novela, considero que esto tampoco es una descripción acertada de Don Quijote. Porque, a pesar de que tal vez en este caso me dirán, pero ¿cómo vas a decir eso? Considero que realmente no era loco. Entonces, y de hecho la misma novela lo reitera muchas veces, aunque insisten en que, uy, pobrecito está loco. Decían, pero ¿cómo es que puede estar tan loco y ser tan sabio a la vez? Entonces realmente hay mucho que podemos aprender de Don Quijote y quisiera dar un par de ejemplos. Entonces, ser caballero andante según Don Quijote. Considero que el mundo sería mucho mejor si todos intentáramos seguir los pilares de la caballería andante como los concebía Don Quijote. Y con ello para ilustrarlo, lo citaré en este texto que dice: es una ciencia, es decir, la caballería, que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que la profesaba ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. Ha de ser teólogo para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente a donde quiera que fuera pedido. Ha de ser médico y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada riquete buscando quien se las cure. Hay más, pero para detenerme un poco aquí, el hecho de que menciona Don Quijote que los caballeros andantes deben ser jurisperitos me lleva a decir que la manera en que podemos aplicarlo es teniendo pensamiento crítico. No limitarnos a lo que todo el mundo dice que es correcto o simplemente irnos al extremo contrario y decir, bueno, lo que todo el mundo critica, eso sí es lo correcto. Tampoco, sino analizar de verdad y tratar, digamos, de acceder a esas leyes, digamos, divinas, por llamarlo de alguna manera, que van más allá de lo que hemos constituido como seres humanos, sino tratar de buscar esas leyes que van más allá, esos valores, y tratar de regirnos por ellos, con honestidad, con análisis, no simplemente porque es lo que unos dicen que está bien o porque nos vamos al extremo contrario, pensar que porque dicen que está mal, entonces está bien, sino de verdad analizarlo. Ahora, lo de ser teólogo para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente a donde quiera que fuera pedido. Aquí también creo que podemos aplicarlo de varias maneras. Por una parte, considero que la espiritualidad es algo muy importante en el ser humano y que está ilustrado aquí, y esto independientemente de la religión que se profese o incluso si no se sigue ninguna religión, considero que se puede practicar la espiritualidad de forma positiva. Pero además, considero que la teología también es muy importante, nuevamente, independientemente de que se profese o no una religión, porque entenderlas, independientemente de eso, es muy importante para que si uno las profesa, saber pues aquello, pues los verdaderos cimientos
de lo que uno practica y nuevamente profesa. Perdón que lo he dicho muchas veces. Y en caso de que uno no sea practicante de una religión, pues también entender los valores de las demás personas que sí lo hacen y también pues que están los propios, por supuesto. Y pues de nuevo, lo que es la espiritualidad, e incluso, como ya he dicho, la divinidad no necesariamente tiene que estar asociado a una religión. Así que en cualquiera de los dos casos creo que es algo muy importante y que pues nos incluye a todos independientemente de lo que elijamos creer y practicar. Ahora, continuando con lo del conocimiento de las hierbas y la medicina, pues también creo que es un conocimiento muy importante que, así como otras cosas que Don Quijote mencionará más adelante, de repente uno dice, bueno, yo no necesito saber de eso, yo no quiero ser médico, yo no voy a ser herborista. Sin embargo, siempre es bueno saber un poco de todo. ¿Cómo después de ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber las matemáticas, porque cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas, dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales, descendiendo a otras menudencias. Digo que ha de saber nadar como dicen que nadaba el peje Nicolás o Nicolau, que ha de saber herrar un caballo y aderezar la silla y el freno, y volviendo a lo de arriba, ha de guardar la fe a Dios y a su dama. Ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y finalmente mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida defenderla. De todas estas grandes y mínimas partes se compone un buen caballero andante. Y esto pertenece a un fragmento del capítulo 58 del ingenioso hidalgo, del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Aquí, discúlpeme porque creo que me he equivocado, en realidad esto pertenece al capítulo 18, entonces en lugar de esa N debería haber una X, eso fue error. En todo caso, y ahorita vamos a ver algunos fragmentos más, pero si se dan cuenta, de repente cuando uno piensa en un caballero andante, a la primera uno dice, bueno, debe saber luchar y debe saber esgrima. Ven que en realidad no es algo que mencionó puntualmente, menciona lo de enseñar al caballo y demás, pero no habla de lo que consideraríamos más obvio en un caballero andante. En realidad todos estos detalles son muy importantes. El hecho de nutrirnos de conocimiento de todas las facetas. Y pues también esos otros valores, ¿no? Defender la verdad, cueste lo que cueste. En ese sentido, Sócrates, por ejemplo, pudo haber entrado perfectamente en lo que es un caballero andante. Defendió lo que él consideraba justo hasta el final, aunque le costara la vida. Y pues también lo que habla de la lealtad, ahí habla puntualmente de la lealtad hacia la dama pues, que tiene al caballero, ¿no? En su caso Dulcinea, lo cual mantiene siempre. Pero también en su comportamiento podemos ver otros tipos de lealtad, no solo hacia, digamos, que el amor romántico, sino también en su amistad con Sancho hay una profunda lealtad recíproca. Entonces esa lealtad a la amistad, en general, o sea, esa lealtad honesta, creo que también es muy importante. O sea, si todos tratáramos de hacer un poco, al menos un poco, de lo que hacía Don Quijote, creo que este mundo sería mucho mejor. La cosa no concluye ahí. Esto, para darles algo de contexto, es de un fragmento en donde ocurre una de las muchas vicisitudes que viven Sancho y Don Quijote. En este caso, a Sancho le roban sus alforjas, lo cual pues lo deprime bastante al punto en que prácticamente pierde la esperanza porque les había ocurrido una racha de cosas malas. Y Don Quijote lo tranquiliza con un discurso bastante, no solo alentador, sino evidentemente sabio, ¿no? Entonces Sancho le dice, más bueno era vuestra merced, dijo Sancho, para predicador que para caballero andante. Y Don Quijote le responde, y todos sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho, dijo Don Quijote, porque caballero andante hubo en los pasados siglos
que así se paraba a hacer un sermón o plática en mitad de un campo real, como si fuera graduado por la Universidad de París, en donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. Y esto es parte de, aquí sí me quedó bien el número del fragmento del capítulo, curiosamente también 18, pero de la segunda parte canónica. Entonces, aquí básicamente se resume un poco lo que les decía hace un momento, que un caballero andante debe saber un poco de todo. Nosotros creo que también deberíamos tratar de aprender un poco de todo, no centrarnos únicamente en lo que más nos interesa o a lo que queremos dedicarnos, sino disfrutar de un poco de todo el conocimiento que hay en este vasto mundo, y bueno, no solo en nuestro mundo, en el universo. También tenemos esta parte que dice: quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien, fue el solo, el primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo. Mal año y mal mes para don Berenice y para todos aquellos que dijeren que es el igual o en algo, porque se engañan, puro cierto. Digo asimismo que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos pintores es sabio. Y esta misma regla corre por todos los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las repúblicas. Esto es un fragmento del capítulo 25 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahora, aquí destaco de las varias cosas que dijo ahí, el hecho de que uno debe tomar como referencia lo mejor. Para algunos es algo que podrá sonar pretencioso, pero no lo es. Simplemente es parte de una buena educación. Entonces, por ejemplo, quiero ser escritor. Mi referente van a ser Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Tolkien, Homero. Básicamente tomar como base a los mejores escritores que ha habido, o como poner el ejemplo de la pintura. Uno quiere ser pintor, mis bases van a ser Da Vinci, Rubens, Monet, Van Gogh. Y bueno, y esto independientemente del estilo, porque pues de Van Gogh Rubens, por ejemplo, Leonardo, son estilos muy distintos, periodos muy distintos. Por lo tanto, cuando digo que inspirarse en lo mejor, no quiero decir directamente imitarlo o copiarlo, sino que dentro de, digamos que la forma de ser de uno, digamos, uno tome como referencia esos pilares. Es como decir, yo tomo el buen ejemplo de mis padres, por ejemplo, yo soy diferente a ellos, yo soy yo, pero tomo lo mejor de lo que ellos me enseñan. Y con ello, me he adelantado un poco, ya les hablo de eso. Con ello quiero concluir que si bien Don Quijote dice que Amadís de Gaula fue el mejor caballero andante que ha existido, yo creo que en este caso que propongo poner como referente a Don Quijote, en cómo podemos ser mejores seres humanos, lo estaría poniendo como uno de los más grandes, sabios y maravillosos caballeros que ha tenido la historia. Y lo digo sin temor o reserva alguna. Y ahora, hablando de caballería andante, quisiera invitarlos a una exposición que tendremos cerca de aquí, dentro de una semana, titulada Esbozos de caballería andante, que son obras derivadas justamente de la lectura de Don Quijote de la Mancha. Allí estarán exponiendo mis compañeros del club de lectura, así como varios invitados, desde algunos que, si bien no tienen tanta experiencia con el dibujo y la pintura, por ejemplo, quieren expresar su cariño por esta excelente obra. Pero también hay artistas de gran trayectoria, entre ellos un escultor que va a tener su obra expuesta con nosotros. Entonces, luego volveré a colocar esta información en caso de que quieran tomarle una fotografía. Ahí está la dirección, horario y todo. Ahora, no quisiera cerrar esta conferencia sin darle un espacio particular y especial a Sancho Panza, escudero de Don Quijote. Ya he mencionado su lealtad y su carisma. No lo suficiente, les aseguro, pero es que si no, esto se extendería demasiado. Pero sí quisiera comentar un par de cosas, al menos.
y es este fragmento escrito por Cervantes en uno de sus prólogos, que dice lo siguiente, concretamente el prólogo de Don Quijote, para más contexto. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote. Perdonen que interrumpa ahí. No sé si recuerdan que esta conferencia la nombré El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra, y como subtítulo, Generoso padrastro de Don Quijote.